Amados hermanos, hermanas, gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder participarles el último capítulo del libro de Primera de Corintios. Creo que Primera de Corintios fue un libro muy rico en conocimiento, en la voluntad agradable de Dios. Fue un libro muy rico en cuanto a la doctrina de la iglesia. A muchos temas, hermanos. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Ahora hay que repasarlo. Ustedes ya tienen los videos, ustedes pueden repasar. Yo voy a ir repasando, por supuesto, no para incorporar todo este maravillosa palabra que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 que hoy vamos a desarrollar. Doy gracias al Señor, amados, por estar con ustedes una vez más y espero que el Señor les bendiga a todos, a cada uno, hermano. Alabado sea el Señor. Bueno, ya hay dos hermanos conectados. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, y avisen a los otros hermanos, júntense con la familia, pongan la pava, pongan galletita, algo rico, y vamos a meditar de la palabra del Señor, amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradecidos, Señor, por cuanto tú nos permites, Señor, desarrollar tu palabra, Señor, a los santos. Señor, gracias te damos porque, Señor, hemos podido estar en comunión contigo en este día y con tu palabra. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Señor. Alcánzale, Señor, de tu sabiduría, alcánzale de tus dones espirituales, alcánzale de tus oficios, a fin de que la iglesia pueda proyectarse, Señor, en este lugar que tú has escogido. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a ver en el capítulo 16. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Este capítulo 16 habla sobre el glorioso advenimiento, así lo titulan, el glorioso advenimiento. Yo esperando la venida del Señor. Y podemos empezar donde dice en el capítulo 16, en el versículo 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y esto es una declaración de parte del apóstol Pablo muy interesante. ¿No? Pero ¿cuándo es interesante? Cuando uno puede entenderla. Si no la entendemos, esta declaración, no podemos ver la potencia que hay ahí. ¿Y en dónde es interesante? ¿No? El que no ama al Señor Jesucristo. Entonces la palabra fuerte en este capítulo es ahí, ¿no? La palabra amor. Esta palabra no es agapao, no es así, o amor divino. Agapao o ágape, no es esa la palabra. Sino que aquí la palabra es pilei. La palabra griega es pilei. P-H-I-L-E-I, pilei. ¿No? Y esto es amor de hermanos. O afecto, cariño, ¿no? Amistoso. Por eso el que no amare al Señor Jesucristo, el que no lo ame como un hermano, el que no sienta una amistad con el Señor Jesucristo, el que no tenga afecto por el Señor Jesucristo,
El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito o anatema. Entonces, fíjese la importancia de que nosotros no solamente tenemos que amar a Jesús con el amor ágape, el amor divino que nos fue derramado en nuestros corazones, sino que tenemos que amar al Señor Jesucristo con la palabra pilei, ¿no? Un amor de hermano, un amor afectuoso, amistoso. Ahí podríamos leer en Levíticos, en el capítulo 5, en el verso 11, dice así: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Y no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Entonces, si nosotros meditamos la palabra de Levíticos 5:11, nosotros vamos a poder entender correctamente la palabra amor, que se usa aquí en 1 Corintios capítulo 16, 22. Y cuando esta palabra ocurre, cuando Jesús, ¿no?, habla con el apóstol Pedro, ¿no?, después de que fue resucitado. Ahí ustedes pueden ver ahí en Juan, en el capítulo 21 de Juan 21:15, dice: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces, acá la palabra pilei, juntamente con Levítico 5:11, esta palabra que Jesús le dice a Pedro, le pregunta: ¿tú me amas con un amor amistoso? ¿Tú eres mi amigo? ¿Realmente me amas, no como un hermano? Y él le dice que sí. Entonces, volvemos nosotros a Levítico capítulo 5:11, dice: más, si no tuviera lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecare traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. Sabemos que la ofrenda siempre está representando a Cristo, ¿no?, o el carácter de Cristo en alguna medida. La ofrenda también muchas veces habla de la muerte sustitutiva de Cristo, ¿no?, por nosotros. Ahora, del lado de Dios sabemos que nadie puede ser salvo, del lado de Dios, solamente por medio de la muerte de otro. Otro tiene que morir en nuestro lugar. Y también sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Eso dice Hebreos capítulo 9, vamos a leerlo, 9:22. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. ¿Qué cosa, no, hermano? Todo tiene su precio. Perdón de pecado, hay que derramar sangre. Gloria al nombre del Señor. Y dijimos Hebreos 9:22. Y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿no? No se hace remisión por los pecados. Entonces, se sacrificaba un cordero o una cabra, o por lo menos una tórtala, ¿no? Esa tórtala por lo menos tenía que ser traído
y ofrecido por la expiación que había por el transgresor, al que había transgredido. Entonces se tenía que ofrecer un sacrificio. Porque Dios dijo a Israel: veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí en Éxodo 12:13. Ahora nosotros tenemos que ver que Cristo y la obra que Él obró en la cruz del Calvario es tan limitado, es limitado eso, ¿no? Porque ellos lo ven como algo hermoso, con un hermoso carácter, un hombre cariñoso. Así lo ven a Cristo. Y de esa manera no impresiona la muerte de Cristo. Pero, sin embargo, aunque no les impresiona la muerte de Cristo, creen en Cristo. Ellos le aceptan como Salvador, como Señor, y le aman, sin ver la profundidad del sacrificio de Cristo. Porque para muchos Cristo, le aman a Cristo, pero lo ven como una décima parte de un efa de harina, una ofrenda pequeña, ¿no? Dios les salva por lo que ellos confiesan al Señor. Es la fe de ellos en Cristo. Aunque no traen sangre ahí, ¿ve? Ahí no hay sangre. Pero creen en el sacrificio que Cristo hizo, creen en Jesús. Ahora, lo único que Dios ve es la sangre de su Hijo. Y acá está el significado del amor, ¿no? Que hemos leído ahí en el capítulo 16 de Primera de Corintios, versículo 22, ¿no? Por medio de la palabra pilai. Este significado del amor de Pedro por Jesús, cuando le dijo: tú sabes que yo te amo, ¿no? Ahí la palabra es filei. Te amo como amigo, te amo como un hermano. Cuando Pedro le contestó así al Señor, él todavía no tenía el concepto correcto, por así decirlo, de la muerte de Cristo. Él amaba al Señor. El Señor era un hermano para él. Pero no entendía Pedro todavía lo que significaba la muerte de Cristo, que Cristo tenía que sacrificar, que tenía que derramar su sangre. Por eso el Señor le reprendió a Pedro. Señor, te dijo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. En Mateo, ¿se acuerda? Mateo 16, 22. No, ¿por qué? Porque él no entendía que era necesario que él derramara su sangre para poder lavarnos de nuestros pecados, para poder redimirnos de las manos, ¿no? Para poder perdonarnos, ¿no? A nosotros, para poder justificarnos. La sangre de Cristo tenía que ser derramada. Y como Pedro no entendía perfectamente el sacrificio, amaba al Señor como un amigo, como un hermano, pero no entendía que Él era el Cordero que tenía que ser sacrificado para la salvación y para la regeneración y para la justificación y salvación de todos aquellos que iban a creer. Él no lo entendía todavía eso. Por eso la ofrenda de Pedro fue un efa de harina. Fue una efa de harina nada más. Él lo amaba sin el derramamiento de sangre, ¿no? Porque cuando uno ofrecía como ofrenda por los pecados un efa de harina, no había sangre, ¿no? Muchos aman a Jesús
¿no? A ese Jesús con ojos celestes, a ese Jesús con cara hermosa. Lo aman a Jesús como hermano, como amigo, pero no lo aman conforme, no lo ven conforme al sacrificio que realmente Él sufrió. Entonces, Pedro no podía ver la necesidad de que Jesús muriese por la humanidad. Que no te vaya a acontecer esto. Que no te vaya a acontecer, Señor. Él no podía ofrecer a Cristo. Él no podía ofrecer a Cristo como un cordero o como una cabra por el pecado, sino él podía ofrecer a Cristo como un puñado de flor de harina. No, así sí lo podía ofrecer. Y Jesús corrigió la piedad, que era una piedad carnal que Pedro manifestó. Y esa piedad que Pedro sentía por el Señor, de no te vaya a acontecer tal cosa, era una piedad satánica la que tenía Pedro. Acuérdese que él no recibió el Espíritu Santo todavía ahí. Y lógicamente que cuando Jesús le corrigió a él, el ánimo de Pedro decayó. No, decayó el ánimo de Pedro. Y dice que le siguió de lejos. Cuando lo aprendieron, ¿no? Él le siguió de lejos. Ahora, después de la muerte y la resurrección del Señor, él le pregunta a Pedro si todavía le tiene un amor humano, si todavía lo amaba como un hermano, si todavía lo amaba, no como un amigo. No, si qué era Jesús para él. Si solamente lo consideraba un puñado de flor de harina, ¿no? Y 2 veces el Señor le pregunta a Pedro, 2 veces, ¿me amas con un amor divino? Y Pedro le contestó, yo te amo con un amor humano. Y le preguntó la 3.ª vez el Señor a Pedro, ¿me amas de veras solo por mi carácter santo? ¿No me amas porque ocupé tu lugar? Le pregunta el Señor. Pedro no podía ver la gracia en Cristo, no la podía ver. Pero sin embargo, Cristo le mostró su muerte por los otros. Insistió el Señor, ¿no? Yo te amo con un amor humano, yo te veo solo como una oblación, le dijo Pedro. No te puedo amar como un amor divino, con ese amor divino que se necesita. Pero fíjese, a pesar de lo que Pedro le dice, el Señor le dice, apacienta a mis corderos, ¿no? Pastorea mis ovejas. Entonces acá vemos la misericordia de Dios, ¿no? Que Dios manifiesta. ¿No? A este hombre, la misericordia de Dios a este hombre que no entendía lo que significaba el sacrificio de Cristo, o lo que significaba Cristo. Cristo era más que una oblación, ¿no? Un puñado de harina. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y tenía que morir. Ahora, nosotros tenemos que lograr amar a Jesús, ¿no? Porque Él es el Hijo de Dios. Tenemos que amar el carácter santo que Él tenía, ¿no? Para poder alcanzar el mismo carácter. Entonces, si nosotros
nos atrae, o Dios nos atrae a nosotros como una pequeña parte de flor de harina, si nosotros no confiamos, ¿no?, en nuestro amado Señor Jesucristo plenamente, entonces dice sea anatema, dice. Que nosotros podamos entender que Cristo no solamente no es una bendición para nosotros, sino que tenemos que entender que fue necesario y por qué fue necesario que la sangre de Cristo fuera derramada. Una ofrenda sin sangre no podría lavar nuestra conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Sin el derramamiento de sangre, porque ahí había ofrendas sin sangre, como la flor de harina, un puñadito de flor de harina, era una ofrenda por los pecados, pero sin sangre. Y entonces el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor, con un amor humano. Tú sabes que yo te amo con un amor de amigo, no de hermano, de un amigo. No te amo con el amor divino, sino que te amo con el amor humano. Y cuando nosotros amamos a Cristo con ese amor humano, estamos cerca de ser anatema. Porque nosotros debemos amar a Cristo con un amor divino. A diferencia del apóstol Pablo, ¿vio? El apóstol Pablo siempre predicaba a Cristo crucificado. ¿Y por qué lo predicaba? Porque él lo veía así. ¿Vio? Le ve como el Cristo el Cristo crucificado. Y Pablo decía: si alguien recibe a este Cristo crucificado, no a ese hacedor de maravillas solamente, que sana a los enfermos, que le da la vista al ciego, que limpia al leproso, no solamente amamos a ese, sino que ahora tenemos que amar al Cristo crucificado, ¿no? Y si nosotros amamos a Jesús, ¿no?, porque Él derramó su sangre preciosa y entendemos el motivo por el cual Él tenía que derramar su sangre, entonces ya no hay maldición para nosotros. Por eso la gracia es maravillosa, porque la gracia nos hace entender, ¿no?, que era necesario derramar la sangre. Cristo tenía que derramar su sangre hasta la última gota de su sangre. Una gota de tu sangre sobre mí. ¿Se acuerda la canción esa? No me acuerdo. Toda la canción. Bastaría una gota de tu sangre para limpiar mi corazón. Alabado sea el Señor. Le amamos no con ese amor pilei, sino que le amamos con el amor divino al Señor. Le amamos porque entendemos, eso es lo que dice el capítulo 6 del 16 de 1 de Corintios, porque entendemos, no, que Jesús derramó su sangre. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Él derramó su preciosa sangre por mí y por ti. ¿Tú por qué le amas a Jesús? ¿Usted por qué le ama a Jesús usted? Porque es lindo, porque tiene ojos celestes, porque es de buen parecer.
No, nosotros le amamos a Jesús porque Él derramó su sangre y nuestros pecados fueron borrados. Nuestros pecados fueron eliminados completamente. Él ocupó nuestro lugar. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio? Pedro le amaba al Señor con un amor pilei, pero nosotros le amamos con un amor ágape. Alabado sea el Señor por el conocimiento que la gracia nos dio. La gracia nos dio un conocimiento maravilloso, precioso para poder amar a Jesús. Lo vemos a Jesús en nuestra imaginación, lo vemos crucificado, derramando su sangre preciosa sobre nuestro propio portal de nuestro corazón, sobre nuestra propia vida. Y sabemos que esa sangre borró para siempre delante de Dios todo pecado, inmundicia, suciedad que nosotros hubiéramos hecho. Y la amamos por eso. Le amamos por eso. No porque solamente Él es bondadoso, no porque solamente Él abre los ojos de los ciegos. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Nosotros le amamos al Señor, en verdad. ¿No? Por eso, ahí en el versículo 22 se usa la palabra Maranata, que significa Jesús viene. ¿No? Jesús viene pronto. Y usted y yo le debemos de amar al Señor con ese amor que Él nos amó a nosotros, del mismo amor. ¿Yo? Jesús viene pronto. Usted va a ver que la maldición que nosotros merecíamos, la maldición que cada pecador merecía, eso cayó sobre el Hijo de Dios. ¿En dónde? En el Calvario, en la cruz del Calvario. Él soportó la maldición, el Señor Jesús. Y ahora va a venir para no maldecir, sino para bendecir eternamente a todos aquellos que creen en Él. ¿Vio? Porque Él viene para bendecirnos. Y Pablo termina el capítulo 16 donde dice, amén, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y esta es una bendición, es una oración de bendición. Nos muestra el corazón que tenía el apóstol Pablo para con nosotros. ¿No? ¿Te acuerdas que ahí en el capítulo 4:15 de 1 de Corintios dice, no tienen muchos padres ustedes, porque yo os engendré en el Evangelio? ¿Vio? Qué importante que es bendecir a los hijos. Qué importante que bendigamos a nuestros hijos espirituales y también naturales. Que el Señor nos ayude. Él tenía un anhelo, un deseo. Él tenía eso siempre y lo mantuvo, ¿no? Hacia aquellos que aceptaban el Evangelio de la Gracia, ¿no? Que eran sus seguidores, que eran los santos que habían creído. Y usted va a ver que esto habla del capítulo 16. Se resume en estas palabras que hemos conversado. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Se resume en eso. Al principio él dice, y en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a todas las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno, primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo, ¿verdad? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestras donativos a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya con ellos, irán conmigo. Alabado sea el Señor.
Se da cuenta, hermanos amados, y después hace mucha alusión de compañeros, hermanos que fueron muy importantes en la vida del apóstol Pablo. Entonces nosotros aquí terminamos el capítulo 16 del libro de Corintios, hermano, de Primera de Corintios. Vamos a comenzar con el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Nosotros tenemos que ver, hermanos amados, que tenemos que ir avanzando, no solamente en el conocimiento, sino en la manifestación de la vida que hemos recibido. Esta palabra, hoy hablaba a la mañana con mi esposa, mientras que tomábamos mate, y hablábamos que la palabra produce, la palabra de Dios, cuando nosotros la oímos, ¿no?, y la leemos, produce en nosotros un bienestar, un gozo, una alegría, produce en nosotros un contentamiento, pero adentro de nosotros, eso es en nuestra alma, ¿no?, pero adentro de nosotros produce vida. Y es una vida que nos satisface, que nos alegra el corazón. Veo que la vida de este mundo es una vida que nos amarga. Todo es mala noticia, todo es cansancio, todo es contrario, todo es muerte. Pero cuando nosotros respiramos el aire, por así decirlo, porque cuando nosotros escuchamos la palabra, estamos respirando, por así decirlo, lo que la palabra produce. ¿Qué produce la palabra vida? La vida está en el aire que nosotros podemos respirar. Entonces, la palabra produce vida en nosotros. La palabra de su gracia produce vida, ¿no? Nos alimenta, nos nutre, pero produce vida. Y esa vida que la palabra produce cuando nosotros la escuchamos, ¿no?, y que nos alegra el corazón y que nuestros pulmones se llenan de vida, pero no de la vida natural, sino de la vida espiritual, nos hace sentir algo en nuestro interior, que nuestros pulmones se llenan de vida y nuestro corazón se quebranta, ¿no?, por lo hermoso y lo divino que es eso. Entonces, hablábamos esta mañana que es importante que nosotros entendamos, ¿no?, que qué maravilloso es escuchar la palabra de Dios, porque en ella hay vida. En la palabra de Dios hay vida. Hay una vida como en el aire, hay una vida, pero una vida que no nos enferma. Hay una vida que nos mantiene fuertes y saludables. Hay una vida que nos mantiene siempre activos. Hay una vida, esa vida viene por medio de la palabra. Por eso la palabra de Dios misma dice, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces usted, cuando escucha la palabra y su corazón se va contentando y su alma se va gozando, es porque usted está respirando la palabra. No solamente que la está comiendo, sino que la está respirando. Y eso es salud. Eso es salud para su cuerpo, salud para su mente, salud para su alma. Por eso oír la palabra de Dios no es algo que no tiene recompensa. Tiene recompensa en esta vida y tiene recompensa en la vida que viene. Porque la palabra de Dios sacude nuestro interior. Dios sacude, llena nuestro interior, nos satisface. Entonces, ¿qué pasó con el libro de Primera de Corintios? La carta de Primera de Corintios llenó nuestro interior de vida, ¿no? Nos sentimos muy fortalecidos, nos sentimos con buena salud, nos sentimos vigorosos, activos, ¿no?, para servir al Señor y a los hermanos. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es muy hermoso que podamos seguir escudriñando las Escrituras, ¿no? Porque en la palabra, ¿no?, está la vida de Dios, está realmente la vida para nosotros, para nuestro cuerpo físico aún. Hemos terminado este primer capítulo de Primera de Corintios. Yo quiero leerle una poesía que escribió
la hermana Budi, ¿no? Cuando terminó Primera de Corintios, ella escribió, dice, oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús. Oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su maldad y vida eterna le da. Iré a mirar a los que aquí dejé y con ellos yo estaré. Mas quiero mirar a mi Cristo Jesús, el cual murió en dura cruz. Cuando esta vida termine aquí, la lucha abandonaré. Entonces Cristo yo voy a mirar, loor a su nombre daré. Y cuando las nubes descienda Jesús glorioso al mundo a reinar, su gran salvación y perfecto amor por siglo yo he de gozar. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada yo temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador, y en Él siempre yo confiaré, y siempre en Él viviré. Gloria al nombre del Señor. No, estas palabras parecen, pero es a través de un corazón que supo apreciar a Cristo, supo apreciar, supo darle el valor a Cristo. ¿Usted le da el valor a Cristo? ¿Le damos el valor que Cristo tiene, que el Señor tiene? ¿Le da usted el valor? Cielo y tierra pasará, pero el Señor permanece para siempre. Y nosotros vamos a estar eternamente con Él. Ojalá que esta palabra de su gracia pueda hacernos ver el valor que tiene Cristo en nuestra vida. Un valor que nadie puede de alguna manera descalificar, solamente nosotros mismos. Así que, hermano amado, Él nos salvó, Él nos regeneró, Él nos dio dones espirituales, Él nos hizo partícipe de la mesa del Señor, Él nos hace ver a nosotros sobre que no tenemos que adorar a nadie más que a Dios, al Padre. Él nos hace ver de los oficios, de los dones que Él ha dado a la iglesia para que la iglesia pueda presentarse delante de un mundo tan necesitado. Y nosotros le tenemos que dar las gracias al Señor por cuanto Él hizo todo eso. El Señor les bendiga, hermanos. Esta predicación es corta porque es el capítulo 16. Mañana vamos a comenzar con el Primera de Corintios, con la ayuda del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1. El Señor les bendiga grandemente a todos ustedes y que ustedes puedan mantenerse en comunión con nosotros, ¿no? Con la iglesia. Acuérdense que las puertas de la iglesia están cerradas porque ustedes las cierran. Las puertas no las cerramos nosotros. Nosotros queremos que vengan a orar a la iglesia, queremos que vengan a charlar con el pastor o con la esposa del pastor. Queremos que las puertas de la iglesia se cierren y se abran. Por ejemplo, de a 1, 2, 3 hermanos podemos venir a orar un rato, sin hacer vida social. No podemos sociabilizar, ¿vio? Porque ahí también puede estar el contagio. Un abrazo, hermano. Dios le bendiga grandemente. Padre amado, estoy delante de tu presencia, agradecido por cuanto tú me has permitido hablar de tu palabra en esta noche. Puedas tú bendecir a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a aquellos que están, Señor, teniendo necesidad de que usted pueda visitarles, que usted, Señor, pueda fortalecerles. Bendice a cada hermana y hermano, Señor. A cada uno, Señor, a los niños. Mira, Señor, que te necesitamos más que nunca ahora, Señor. Señor, reprende al enemigo. Reprende, Señor, toda enfermedad. Reprende todo virus, Señor. Reprende, Señor, todo coronavirus. Repréndelo, Señor, y échalo a lugares y deshácelo al infierno mismo, Señor, al lago de fuego, y pueda ser deshecho, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. El Señor les bendiga. Nos estamos encontrando en el día de mañana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la fortaleza del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, amados.